Perdón. Gloria a Jesús. Puestos en pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Mientras yo expongo el mensaje, gloria al Señor, medite en el Señor. Aleluya, ya que yo tengo una afección en el pulmón izquierdo desde que me operaron de corazón abierto y he perdido mucha capacidad en los pulmones para poder cantar, pero gloria al Señor, no obstante, así lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Dios sabe lo que va a hacer con nosotros, sabe cuál es el plan que tiene con nosotros. Gloria al Señor. Y aunque el enemigo se levante, gloria al Señor, tenemos que continuar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Gloria al Señor. Y yo le invito a buscar en sus Biblias, en Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11. Y he aquí una lista, escuche bien, amigo y hermano. He aquí una lista de las personas que dicen la palabra, no Miguel de Jesús, la palabra, que están destituidos de la gloria de Dios. Pero una persona que se encuentra en una de esas 10 condiciones que describe la palabra, viene a los pies de Jesucristo, arrepentida, alcanza misericordia de Dios. Y la palabra dice: ¿no sabéis que los injustos, los pecadores, no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, escuche bien, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Luego dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto éramos algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, separados para Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Señor, yo te doy gracias. Padre, yo te alabo y te glorifico. Te bendigo, mi Dios, porque tú eres real, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero y porque para ti no hay nada imposible. En esta hora vengo delante de tu presencia como ministro de tu palabra, a reclamar el poder de tu gloria, a pedirte, Dios amado, que tú te glorifiques de una manera especial, que tú hables a la mente, al corazón, a los sentimientos y a los deseos de aquel que a través de las redes nos ve en esta hora. Señor, mira aquel padre, aquella madre que está angustiado con un hijo, un hermano, un sobrino, un compañero de trabajo, un vecino que vive en la condición en que yo vivía. Señor, tu palabra dice que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mira, Señor, el milagro que tú hiciste en mi vida hace 45 años, todavía tú tienes el poder, todavía tú estás sentado en tu trono de gracia. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo envío tu palabra de poder sobre cada familiar,
de cada hermano aquí presente. Señor, que cada hogar aquí representado en esta tarde reciba la bendición del cielo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Perdón. Pueden sentarse, pero no siente la oración. Amén. No sienta la alabanza. No sienta, gloria al Señor, el deseo de adorar al Dios que liberta al hombre. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Eso casi siempre es imposible para mí. Aleluya. Y nosotros los aleluyas hablamos. Y hablamos. Es igual que no bebemos, pero comemos como es. Pero amados hermanos, gloria al Señor. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible en esta tarde. Pero no quiero llevarme lo que traje. Quiero compartirlo con usted. Amén. Gloria al Señor. Y yo quiero decirle que posiblemente, mientras yo cuento la historia, usted posiblemente llore. Posiblemente se ría. Pero sobre todo yo quiero que usted le dé la gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay cosas que marcan la vida del hombre. Los primeros 7 u 8 minutos le voy a contar qué fue lo que me llevó a mí a esa condición. Luego le voy a hablar unos 8 minutos más y le voy a contar en qué condición llegué a estar. Y el resto del tiempo lo vamos a utilizar para contarles cómo Cristo llegó a mi vida y lo que está haciendo desde entonces. Entendemos que hay cosas que no se deben de decir, no se tienen que contar. Gloria al Señor. Y estamos viviendo en unos tiempos que usted va a entender muy claramente de lo que yo estoy hablando. Gloria al Señor. Pero amados hermanos, gloria al Señor, yo voy a tocar algunos tópicos, gloria al Señor, pero no voy a profundizar en ello. Primero, gloria al Señor, porque no me interesa darle gloria al diablo. Amén. Gloria al Señor. Y segundo, porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a aprovechar bien el tiempo del Señor. Amén. Haber sido homosexual para mí no es un orgullo. Es más bien una vergüenza. Pero es la oportunidad de haber vivido una experiencia que, aunque ha sido negativa en mi vida, hoy la puedo utilizar para darle la honra y la gloria al Dios que transforma al hombre. A la edad de 5 años, yo fui abusado por 2 miembros de mi familia. Y cuando le dije a mi padre lo que me habían hecho, mi padre me dijo: muchacho, cállate. Déjate de mentiras. No le cuentes eso a nadie. Aquella negativa de mi padre me llevó a ser un niño triste, un niño solo, un niño apartado de los demás. Aquella negativa me hizo gran daño interior y me aparté. Comenzaron a pasar días, meses, años. Ya habían pasado 3 años después de aquella terrible experiencia, cuando tuve otra experiencia peor que aquella. Mi padre era un hombre que no le demostraba su amor a nadie. Mi padre era un hombre frío, seco. Mi padre era un hombre machista. Mi padre no le daba un beso a su hijo varón porque creía que dejaba de ser hombre. Mi padre, muy pocas veces yo lo vi sonreír. Y una de esas pocas veces, mi padre llega una tarde a la casa, llamaba a mis hermanos,
se los sentaba en las piernas, los acariciaba, los besaba, les decía te amo y te quiero. Y cuando yo vi que mi padre hizo aquello con mis hermanos, corrí para donde él, para que me abrazara y me besara a mí también, para que me dijera te amo y te quiero. Pero cuando me le subí a una de las piernas a mi padre me empujó contra el suelo y me dijo vete para allá, porque yo a ti no te quiero. Yo nunca deseé que tú nacieras. ¿Por qué mi padre no me amaba, hermanos? ¿Acaso yo era distinto o no era su hijo? ¿Cuántas cosas pasaron por mi mente de niño, hermanos? Pero aquel día mi corazón se enfermó de odio y de rencor en contra de mi padre. Cuando mi madre ve lo que mi padre me hace, le dijo, hasta aquí llegamos. Hoy nos separamos para siempre. Y lo que una vez había sido un hogar, se había convertido en un infierno. Fueron 4 años de infierno en aquel lugar. Aparte de que las personas que habían abusado de mí continuaban haciéndolo. Yo tenía 12 años cuando mis padres se divorcian. El día que mi padre se fue del hogar, porque se mantuvieron en la misma casa hasta el momento que se divorcian, yo miraba desde una esquina de la casa cómo mi padre se alejaba con sus cosas, pero no miró para atrás, no nos dio un beso, no nos dijo adiós, no nos dijo nos veremos luego. Simplemente mi padre se divorció de mi madre y se divorció de nosotros también. Nunca más volvió, y aunque vivía en el mismo pueblo, nunca nos fue a ver, tampoco nos mantenía. Fueron momentos bien difíciles en los que mi madre tuvo que luchar y se tuvo que ir a trabajar para poder sostener a sus hijos. Se dedicó tanto al trabajo que yo me fui a la calle a buscar amor, cariño y comprensión, pero encontré odio, desolación, amargura, dolor, sufrimiento, burlas, y mi vida se perdía. Para aquel mismo tiempo había llegado a vivir al barrio donde yo me crió un muchacho que era homosexual. Hice amistad con aquel joven. Perdón. Y todo lo que yo veía que aquel joven hacía y practicaba, comencé a hacer y a practicar. Pero en esta hora no viene al caso mencionar cosas que no edifican, porque lo importante, como dije anteriormente, es lo que Dios ha hecho. Y mi vida se perdía. Comencé a dejarme crecer el cabello, a dejarme crecer las uñas, a tratar de cambiar mi físico, porque yo había encontrado la forma de hacer sufrir a mi padre. Pero qué equivocado estaba, hermanos. Lo que había comenzado a ser un deseo de venganza contra mis padres, ya no lo era. Ahora era la realidad de mi vida. Ahora yo había caído en lo peor, en lo más vil, en lo más bajo que un hombre puede caer, con mi vergüenza y mi moral por el suelo, despreciado por la sociedad, por la familia, por todos, pero aún así amado por Jesucristo. Para hacer la historia más corta, iba a cumplir unos 15 años cuando fuimos a vivir a otro barrio del mismo pueblo. Y cuando llegamos a dicho lugar, allí por primera vez me vestí de mujer
Y mis amigos, los que decían que eran mis amigos, en vez de darme un buen consejo, me decían: oye Vicky, te ves mejor vestido de mujer que de hombre. ¿Qué clase de amigos? Esos eran los amigos que yo tenía. Esos eran los que me aconsejaban. Esos eran los que compartían conmigo. ¿Usted sabe por qué? Porque el que no tiene nada, nada puede dar. Y eso era lo que yo recibía. Ahora pregunto yo, hermano y hermana, ¿sabe usted quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Saben cuál es la influencia que están recibiendo sus hijos? Yo he tenido como práctica, porque soy padre, he tenido como práctica, y yo no lo sé todo, pero mis hijas a veces me decían: papi, queremos ir a casa de fulana, sutana. Y yo decía: no, yo les pido pizza, les consigo 2 o 3 películas, se ponen a verlas ahí. Porque yo quería que mi esposa y yo estuviéramos pendientes y conocer con quiénes se juntaban mis hijas. ¿Sabe por qué? En Puerto Rico hay un dicho que dice que el ojo del amo engorda al caballo. Y hay que estar bien pendiente, porque si no los cuida usted, nadie se los va a cuidar. Y yo recuerdo, amados hermanos, que un día yo llegué a la casa vestido de mujer, tuve problemas con mi padrastro y me fui del hogar y fui a vivir a la capital en Puerto Rico, a la ciudad de Santurce. Allí fui a trabajar y a vivir en un lugar que se llamaba El Cotorrito. Era un lugar, era un nightclub donde se presentaba un espectáculo. Eran muy profesionales. En aquel entonces, esto no era muy bien visto. Y yo era el que hacía el papel de Iris Chacón y Nidia Caro. Cantaba con mi propia voz, porque la voz que yo tengo hoy es porque Dios la ha transformado. Y llegué a ser la persona que encabezaba aquel espectáculo. Viajamos muchísimo, pero esto me causaba problemas. Yo continué utilizando hormonas en mi cuerpo, comencé a meterme silicón, y mi papel de mujer era muy convincente: mi voz, mi piel, mi físico, mi forma de ser, mi forma de actuar. Ni aún mis compañeros creían que yo era otro de ellos. Pero detrás de aquella fachada de mujer, Cristo sabía que estaba Miguel de Jesús, el hombre que Dios había creado. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y amados hermanos, recuerdo que un día tuve problemas con uno de mis compañeros y me voy de aquel lugar, renuncio y voy a vivir a la segunda ciudad en Puerto Rico, la ciudad de Ponce. Y allí voy a vivir a un lugar que no viene al caso mencionarlo. Pero allí me encuentro con una amiga que hacía tiempo no veía. Y nos pusimos de acuerdo para irnos a vivir a la ciudad de Nueva York. Mi amiga se va primero con sus 3 hijos y a los 3 o 4 meses yo me reúno con ella. Y cuando llego a la ciudad de Nueva York, mi amiga había conocido a un hombre y se había casado. Obviamente voy a vivir con ellos. Me trataban muy bien. Pero un día comprendí que al matrimonio le gusta estar solo. Y sin decirle nada me fui de la casa. Y fui a dormir a la estación del tren, con frío, con hambre, sin un coat por 7 días. El último día era tanto el dolor que yo tenía en mi estómago por el hambre, que decidí salir de aquel lugar.
e iba caminando por una calle en Brooklyn y pasé frente a un nightclub donde escuché música. Toqué a la puerta, me sale al encuentro una mujer, había una banda ensayando y le dije: señora, si usted me permite ensayar con la banda, comer algo y dormir un rato, esta noche yo le doy un espectáculo en este lugar y este lugar se va a llenar. Aquella mujer confió en mí sin conocerme. Ensayo, como algo, me doy un baño y me acuesto a descansar. A las 10 de la noche comenzaba yo mi primer show en aquel lugar. El éxito no se hizo esperar. Se regó la voz, me pidieron que no me fuera, que si podía repetir el show a las 12 de la noche. Así lo hice, y a las 2 de la mañana firmaba yo un contrato como artista exclusiva de aquel nightclub por 2 años. Me dieron un adelanto, agarro un apartamento, lo amueblo y comienzo inmediatamente mi tratamiento psicológico y psiquiátrico previo a la operación para el cambio de sexo, lo cual era mi meta. Comienzo a trabajar en aquel lugar, comienzo a adquirir fama. Donde quiera se anunciaba el nombre de Vicky Ricó, una nueva artista puertorriqueña, pero nadie sabía que aquella nueva artista era un hombre vestido de mujer. Primero, porque yo no tenía amigos, no conocía a nadie y no tenía por qué contarle mi secreto a nadie. Pasaba el tiempo y ya tenía aproximadamente 1 año y 8 meses trabajando en toda la ciudad, cuando un día me llega la oportunidad de mi vida presentar mi propio espectáculo en el Teatro Puerto Rico de la ciudad de Nueva York. Era la oportunidad. Con el dinero que ganara aquella temporada de 3 semanas, pagaría mi operación para el cambio de sexo y mi tratamiento postoperatorio. Y yo recuerdo que me pongo de acuerdo con los dueños del nightclub para terminar el contrato más tarde y me dan la oportunidad de firmar el contrato. Comienzo a preparar el espectáculo, pero yo recuerdo que, amados hermanos, a medida que yo trabajaba en aquel lugar, una noche llegué a mi camerino a prepararme y cuando llegué encontré un ramo de flores que decía: de tu amigo misterioso. Y me intrigaba saber quién era la persona que me enviaba los ramos de flores. Pero no sabía quién era, le preguntaba a los empleados, nadie sabía. Esta persona llamaba a la floristería, hacía el pedido, lo enviaba al lugar, pero nunca se identificaba. Y esto comienza a suceder todos los fines de semana. Consecuentemente, esto seguía sucediendo. Recuerdo que comienzo a prepararme con ansias para aquel espectáculo y 2 días antes del debut en el teatro, vengo de un ensayo. Eran como las 5:30 de la tarde y cuando abrí la puerta de mi apartamento miré al suelo y encontré un sobre grande con una carta adentro. En aquella carta mi hermana mayor me escribía para darme una terrible noticia para mí. En aquella carta mi hermana me decía: Junior, mami, don Alfredo, que era mi padrastro, Anita y yo hemos conocido a Cristo. Y más abajo me decía: y al Señor le va a dar la gana de salvarte. Y yo dije: pero ¿quién es el Señor? ¿De qué Dios ella me habla? Si Dios pudiera cambiarme, si pudiera salvarme, si pudiera hacer algo por mí, lo hubiera hecho hace tiempo. ¡Qué Dios! Y rompí aquella carta con coraje. Pero aunque la rompí, aquellas palabras entraron a mi corazón. Me fui temprano al teatro el día que debutaba.
Comencé a prepararme. Y faltando unos minutos para comenzar el show, el director me tocó a la puerta y me dijo: Vicky, te quedan 5 minutos para salir a escena. La sala está repleta. Te vas a echar al público en un bolsillo. Esas fueron las palabras que dice la maquillista que escuchó. Pero yo escuché que aquella persona me dijo: te quedan 5 minutos de vida. Y yo dije: ¿de vida? ¿Pero acaso yo voy a morir? Y si yo muero en esta condición, ¿para dónde voy? Pero nadie me contestaba. Y como nadie me contestaba, me acordé de las palabras que mi hermana me decía en aquella carta. Elevé mi mano al cielo y le dije: Señor, si verdaderamente tú existes, como mi hermana me dice en la carta, cámbiame, que nadie se dé cuenta de lo que yo era, a menos que yo se lo cuente. Y yo creo que así Dios lo ha hecho. ¿Cuántos lo creen así? Agarré el micrófono, me preparé y salí al escenario. Entré cantando y bailando. Y cuando me paré de frente al público, perdí el conocimiento. Me desmayé. ¿Cuál de las bailarinas me sustituyó? No sé, ni me interesa. ¿Qué pasó con el contrato? Tampoco lo sé. Lo cancelaron después. Pero aquello fue debut y despedida. Los médicos me diagnostican un desgaste físico severo y me dicen: vas a estar aquí varias semanas. Me dejan hospitalizado y salgo del hospital el mismo día de mi cumpleaños. Era un domingo. Cuando llego a mi apartamento, como a la 1:30, suena el teléfono. Los dueños del nightclub. Y él me dice: Vicky, te vamos a celebrar tu cumpleaños. Te vamos a hacer un homenaje por el éxito que has tenido en este lugar. Y esta noche vas a conocer a tu amigo misterioso, porque ya sabemos quién es. Fui, canté y me despedí del público. Y cuando iba a bajar la escalera, se me acercó un joven caballero para ayudarme a bajar y me dijo: yo soy tu amigo misterioso. Claro, en la condición en que yo me encontraba, aquel hombre llamó mi atención. Y nos sentamos a beber, a fumar, a hablar y cuántas cosas. Y al cabo de unas horas hablando, aquel hombre me dice: oye, hace 6 meses que yo me separé de mi esposa. Hace 3 meses que estoy viniendo aquí todas las noches. Acabo de divorciarme. Soy el que te envía los ramos de flores, el que te pide la misma canción todas las noches. Me he dado cuenta de que me he enamorado de ti, quiero que te cases conmigo. Yo le dije: espérate un momento, eso es imposible. Y me preguntó: ¿pero por qué tú eres casada? Yo le dije: no, lo que pasa es que yo soy un hombre. Y aquel hombre me dijo: ¿qué? Grita cualquiera. Y yo le dije que yo soy un hombre. Se quedó pensando unos segundos y me dijo: pero no importa, vámonos a otro lugar a celebrar nuestro encuentro. Y al lugar donde fuimos no viene al caso mencionarlo. Ustedes son inteligentes y aquí hay niños. Inmediatamente llegamos a aquel lugar. Lo primero que aquel hombre ve sobre una mesa es un teléfono negro. ¿Se acuerdan de aquellos teléfonos negros? No los negros iPhone que hay ahora. Un teléfono que si usted iba a llamar al 911, en lo que usted bancaba el 9, luego el 1 y luego el otro 1, el que estaba grave se había muerto. Y pesaban como un matrimonio mal llevado. Y este hombre agarra aquel teléfono
y con él me tiró a la cara y me destrozó todo el tabique de la nariz. Hoy tengo mi nariz en metal. Comenzó a golpearme y me decía: tú no vas a engañar a más ningún hombre, porque yo te voy a matar. Y seguía golpeándome y golpeándome, y en un momento dado caí al suelo, y cuando caí al suelo, aquel hombre me apretaba por el cuello, y yo sentía que mi vida se iba. Eran las 2:30 de la mañana en Nueva York. En Puerto Rico eran las 3:30 de la mañana. Era tiempo de invierno. Y yo recuerdo, amados hermanos, que yo sentía que mi vida se iba. Pero en Puerto Rico había una madre que hacía 1.5 años había conocido un Dios vivo y de poder. Un Dios que contesta la oración. Un Dios que contesta peticiones. Gloria al Señor. Y mi madre, gloria al Señor, todavía hoy cuenta, porque mi madre vive todavía. Tiene 87 años. Está muy enfermita, pero todavía ministra por el teléfono. Gloria al Señor. Y todavía mi madre cuenta que aquella noche, día de mi cumpleaños, cuando yo cumplía 20 años, gloria al Señor, mi madre, cuando llegó de la iglesia, dice que se sintió con tanto sueño que se acostó y se quedó dormida al momento. Y despierta porque tuvo un sueño. En aquel sueño veía un personaje que bajaba de una montaña. Ese personaje traía ropa blanca. Y cuando aquel personaje llegó donde mi madre, le preguntó: mi sierva, ¿lo conoces? Dice que traía en sus brazos a una persona de la cual caían chorros de sangre al suelo. Cuando este personaje le pregunta, ella le dice: no sé quién es, porque es tanta la sangre que le cae del rostro que no puedo reconocerlo. Y aquel personaje le dijo: pues levántate y ora por él, porque es tu hijo y te lo están matando en estos momentos. Mi madre dice que se levantó, despertó a mis hermanos, comenzó a orar y a clamar a Dios por mí. Y yo creo que aquella oración llegó al trono de la gracia. Porque en aquel lugar donde yo me encontraba en el suelo, comencé a sentir un poder sobrenatural. Sobrenatural dentro de mí. Perdonen, hermano, pero está bronquito y me tiene mal. Y yo comencé a sentir aquel poder sobrenatural dentro de mí. Pude empujar a aquel hombre contra una pared. Se dio en la cabeza y cayó achocado al suelo. Entonces aproveché para correr. No digo yo corro, hubiera ganado las Olimpiadas. Con el regalo de cumpleaños que me estaban dando, cualquiera corre. Pero yo recuerdo, tenía el cabello por la cintura. Varón, vuelva a proyectar las fotos, por favor. Y yo recuerdo que cuando llegué a la puerta yo quise abrirla, pero era tanto el temblor, el miedo, el pánico, el nerviosismo, la borrachera que yo traía, que no podía abrir la puerta. Entonces este hombre se levanta y corre detrás de mí y me jaló por el cabello. Se enredó mi cabello en su mano izquierda y me jaló para atrás. Yo quedé en esta posición cuando él sacó una cuchilla. Me abrió este lado de la cara. Me hizo otra herida que me cubre desde aquí hasta aquí detrás. Tengo 148 puntos. Me metió una puñalada en la parte baja del ojo izquierdo. Me hizo otra herida aquí en la frente. Y me dijo: no te voy a matar con mis manos, porque te voy a lanzar del Brooklyn Bridge. Me sacó de aquel lugar. Íbamos como a 60 u 80 millas en el vehículo en el que andábamos. Pero una luz antes de llegar a aquel puente,
de donde aquel hombre quería lanzarme, escuché una voz que me dijo: abre la puerta y tírate. Y yo dije dentro de mí: si me tiro me voy a matar. Pero aquella voz me decía: abre la puerta y tírate. Y yo no quería, hermanos. Pero aquella voz me dijo una vez más: abre la puerta y tírate. Entonces no quería hacerlo. Sin embargo, escucho aquella voz una vez más que me dice: abre la puerta y tírate ahora o nunca. Y yo abrí la puerta de aquel vehículo y me lancé a la calle y seguí caminando por la calle como si aquel vehículo se hubiera estacionado. Tocaba yo los cristales de los demás carros que estaban detrás en la luz, pero nadie me socorría. Cuando miro a lo lejos veo un hombre que viene corriendo y anotando algo. Claro, él anotaba el número de la placa del vehículo. Entonces, cuando llegó donde mí, solamente alcancé a decirle: ayúdeme, y perdí el conocimiento. Despierto en la sala de emergencias de otro hospital. Cuando despierto hay dos policías a mi lado y uno de ellos me dice: no se preocupe, ya detuvimos a la persona, se lo llevaron ya. Ahí me dice el cirujano plástico que va a operar, va a tratar de reconstruir mi rostro. Y yo le dije: ¿cómo que va a tratar? Y me dice: es que las heridas son muy profundas porque fueron con una corva. ¿Sabe lo que es una corva, verdad? Y va muy profundo. Entonces, el dinero que tenía para la operación hubo que usarlo para la cirugía plástica. En aquel entonces quedé bastante bien. Y recuerdo, amados hermanos, que ya para cumplir 3 semanas salgo del hospital, pero en vez de ir a mi apartamento, decido ir a Puerto Rico por 3 razones. Primero, reponerme de aquella operación en mi rostro. Segundo, esperar que me avisaran para viajar y proceder en contra de aquel hombre en la corte. Y tercero, para que mis padres firmaran los papeles para yo poder cambiarme el sexo legalmente. Pero cuando llegué al aeropuerto Kennedy, a lo lejos veo a una mujer con una Biblia en la mano. Me le acerqué y le dije: señora, usted es aleluya. Y me dijo: sí, yo soy aleluya y mi apellido es Gloria a Dios. Yo no le entendía, pero ahí vamos. Y aquella mujer me miraba con un amor, con una ternura, con una comprensión que nunca antes nadie me había mirado. Y yo quería tener de aquello que aquella mujer tenía, pero no sabía cómo, ni cuánto costaba. Aquella mujer, gloria al Señor, iba para Puerto Rico con 4 hijos. Le ayudé con 2 de sus niños. Y faltando unos 20 minutos para llegar a Puerto Rico, fui y le llevé a esos 2 niños y quedamos de volvernos a ver al llegar. Pero cuando llegamos no la volví a ver más. Me dio mucha tristeza. Yo quería que ella me siguiera mirando de aquella forma, porque yo no veía la mirada de aquella mujer. Yo veía algo distinto, claro, el amor de Dios. Entonces, amados hermanos, me dio mucha tristeza y me voy a hacer fila para comprar un boleto de avión y llegar hasta la ciudad de Ponce. Cuando estoy en la fila, se me acerca un joven y me pregunta: señorita, ¿para dónde usted va? Le dije: voy hasta Ponce, específicamente al pueblo de Juana Díaz. Y me dijo: el boleto le vale $27, más 30 o 40 que va a pagar por un taxi hasta su casa. Si quiere, por $15 yo la llevo y nos vamos ahora mismo. No lo pensé 2 veces y me fui con aquel joven. Pero cuando llegué al carro, qué sorpresa, porque en aquel carro estaba aquella mujer que también iba para Ponce con sus 4 hijos. Cualquiera dirá que es una casualidad,
Pero en el Señor no hay casualidades. En el Señor hay propósito. Y no es casualidad que tú estés aquí en esta hora. Es propósito de Dios. Es plan de Dios. Dios quiere darte una nueva esperanza, Padre. Dios quiere darte una nueva esperanza, Madre. Dios quiere decirte que no importa la condición que está tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, cuando yo veo a aquella mujer me da una alegría verla, pero lo disimulo. Y cuando ella me ve me dice, tú ves que Cristo te ama. Y yo dije, aquí lo dañó. Me hubiera hablado de cualquier cosa menos de Cristo. Pero aquella mujer comenzó a decirme sin darme tregua, mira, Cristo ha transformado mi vida. Cristo me ha salvado. Cristo me sanó de cáncer. Cristo restauró mi matrimonio. Cristo por aquí, Cristo por allá. Y yo dije, no cae un rayo del cielo y le parte la lengua para que se calle ya. Me tiene loco. Oiga, porque que mucho hablan los aleluyas, pastor. Y aquella mujer seguía hablando y hablando y hablando. Oiga, porque con ser mujer nada más hablaba. Comenzando por ahí. Y luego, estando agradecida de Dios, tenía que hablar más. Entonces, amados hermanos, aquella mujer seguía hablando y hablando y hablando. Y yo dije dentro de mí, de alguna forma le cambio el tema. Y creí encontrar la forma. Miro al lado y me doy cuenta de que el chofer del carro no tiene anillo de matrimonio. Y le digo, oye, ¿usted es casado? Me dijo, no, yo no soy casado. Pero el día que me vaya a casar, me quiero casar con una muchacha joven porque yo soy joven. Y yo le dije, yo tengo 20 años. Me dijo, no, pero yo me quiero casar con una muchacha bonita porque yo no soy feo. Le dije, pero ¿qué te parece poco? Me dijo, no, no te ofendas. Lo que pasa es que cuando yo me vaya a casar, me quiero casar con una muchacha que ame a Dios como yo lo amo. Yo dije, ahora sí. Aleluya, no quería una taza de caldo, pero me tuve que tomar el caldero completo. Me llevaron a Juana Díaz como a pandereta de aleluya. Me dieron duro, pero me hablaron de una verdad que liberta y que ha transformado mi vida. ¿Usted sabe lo que es un inconverso entre medio de dos aleluyas? Hora y media de camino. En mi pueblo dicen que eso es un abuso. Pero yo creo que fue una bendición. Entonces sembraron la semilla del evangelio durante esa hora y media. Y la semilla que se planta en buena tierra germina a su tiempo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Por eso el pastor está sembrando en este lugar. Por eso yo he venido a sembrar aquí. Gloria al Señor. No depende de mí, depende de Dios. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor. Cuando llegamos a casa de mi madre no me esperaba. Imagínense, después de 6 años, gloria al Señor. Y cuando mi madre abre la puerta y me ve, dice, mi hijo, tú aquí, ¿y qué haces aquí? Le dije, vine a verte, y me dijo, espera un momento, y cerró la puerta. Cuando cierra la puerta, yo entiendo que mi madre no me va a recibir.
y doy la espalda, agarro mi maletita y cuando voy a bajar la escalera, la escucho a ella hablando con un personaje que yo no conocía. Y le decía: Señor, hace 3 meses en la iglesia, en un culto, tú me dijiste que no llorara ni sufriera más por mi hijo, porque mi hijo estaba en tus manos y era salvo. Y yo lo creí y lo seguiré creyendo. Señor, mi hijo está aquí. Si está aquí, fue porque lo trajiste tú. Y si tú lo trajiste, tú lo vas a aguantar aquí hasta que te conozca. Señor, mi hijo está vestido de mujer afuera. Pero si esto es una prueba, quítamela ya. Porque yo seguiré creyendo que ya tú has transformado a mi hijo. Porque esto no es cuestión de ver para creer. Esto es cuestión de creer para luego ver la gloria de Dios. Entonces abrió la puerta y me recibió con gozo. Mi padrastro y yo no nos hablábamos hacía años, pero me recibió con gozo. Lo que noté extraño fue que mis hermanos no querían saber de mí. Primero, por mi estilo de vida. Y segundo, por lo que mi madre había sufrido sin saber si yo estaba vivo, estaba muerto, ni dónde me encontraba. Pero ahora mis hermanos, cuando me escuchan, se levantan, salen, vienen, me abrazan, me daban besos y me decían: bienvenido seas, porque tú eres nuestro hermano. Y yo dije: aquí pasó algo raro. Claro que sí, porque donde llega el amor de Dios, todas las cosas cambian. Aquel día no quise salir. Sábado di una vuelta, no encontré mis amistades. El domingo la familia se va al templo y yo decido ir al pueblo a ver si puedo comunicarme, porque el teléfono de la casa no estaba trabajando. A ver si podía comunicarme al aeropuerto y regresar aquella misma noche a Nueva York. Perdón. En el aeropuerto me dijeron: no hay un asiento en ninguna línea aérea hasta el jueves. Y le pregunto yo al amigo que andaba conmigo, que por cierto era un detective del CIC, y me dice: yo no tengo trabajo hasta el jueves. Si quiere, vámonos para la capital, pasamos unos días por allá y yo te llevo al aeropuerto. Y así lo acordamos. Yo estaba lo más bien, pero cuando llegué a casa de mi madre y me voy a salir del carro, se me pegó un dolor en el cuerpo terrible, una fiebre inmensa. Comencé a sudar, a vomitar. Aquel dolor en el cuerpo, aquella fiebre, aquellos mareos eran terribles, unos vómitos tremendos. Y como pude, fui, preparé una pequeña maleta, hice una nota para decirle a mi madre que me iba, que después regresaba. Pero cuando me voy a meter al carro de mi amigo, le dije: no, vete tú solo, no tengo deseo de ir. Y me dice: pero después que me haces esperar tanto rato y no te vas a ir, no vas a ir. Le dije: sí, nos vemos luego. Y fui, me acosté con todo y zapatos como estaba, porque no me sentía nada bien. ¿Sabe qué? Al otro día en la mañana me entero que mi amigo se mata en un accidente en la autopista. Yo creo que Dios me estaba guardando una vez más, como me guardó de las manos de aquel hombre. Entonces, ese lunes en la tarde, mi madre, al ver la condición en que yo me encuentro, decide llevarme al hospital de salud pública.
ya casi yo no podía hablar. Era algo extraño, algo terrible. Yo siempre he tenido en mi mente, creía más o menos que era lo que yo tenía. Pero en el hospital me dieron los primeros auxilios. Le dijeron a mi madre, él casi ya no habla. Puede que haya daño cerebral porque las convulsiones son muy fuertes. Lo hemos estabilizado y llévenselo al hospital de distrito. ¿Por qué llévenselo? Porque en ese tiempo había huelga de ambulancias en algunos municipios y en mi pueblo sucedía lo mismo. Entonces me mandan a un hospital y cuando vamos de camino, como yo pude, le balbuceé unas palabras a mi madre. Le dije, mami, yo quiero que me lleves a casa porque siento que voy a morir y quiero morir en tus brazos. Y mi madre me dijo, tú no te vas a morir. Y yo le decía, yo siento que me estoy muriendo. Claro, la vieja criatura estaba muriendo. Porque Dios tenía un plan bien trazado para con mi vida. Entonces, mi madre hizo lo que le pedí. Me dio baños de alcoholado, remedios caseros. Y como a las 6:30 de la tarde, me dice, mira mi hijo, yo sé que tú estás muy enfermo, pero nosotros nos vamos al culto de oración. Te vas a quedar solo. Nos vamos al culto de oración porque el Dios al cual yo le sirvo es primero que tú. Tú no lo entiendes hoy, pero algún día lo vas a entender. Y se fueron. Oraron por mí en la iglesia. Esa noche la pasé más o menos. Al otro día amanecí peor. Mi padrastro se va al trabajo, mis hermanos se van a la escuela y a mí me llevan a un sillón de descanso a la sala. Y desde que mi madre me lleva a la sala, ese sillón de descanso, comienza a presentarme el plan de salvación. Iba para la cocina a buscar algo y viraba y me decía, tienes que aceptar a Cristo. Y volvía y se iba y volvía, tienes que aceptar a Cristo. Y mientras ella me hablaba, yo lloraba y no sabía por qué. Algo dentro de mí se aflojaba, algo que quería ceder, pero también quería quedarse ahí. Entonces, amados hermanos, por último ella viene y me dice, mira, te voy a decir más y ya no te digo nada más, pero si no aceptas a Cristo, te va a llevar el diablo. Y ahí yo sentí un impacto en mi vida terrible. Yo lloraba, hermano, como si tuviera una pluma abierta en mis ojos. Me bajaban las lágrimas, y sentía que me liberaba de algo, pero yo no entendía nada. Claro, el pecador no puede entender del poder del Espíritu. Entonces, le digo, mami, quiero que me des un baño. Y tal y como me encuentren muerto, quiero que me entierren. Y mi madre me dijo, tú no te vas a morir. Y yo le decía, yo siento que me estoy muriendo. Tú no lo puedes entender. Mi madre va, pone una silla en el baño y allí me sentó. Me quitó la bata de encima que tenía. Mi madre no veía mi cuerpo desnudo desde que yo tenía 8 años. Pero lógicamente ella al mirarme sabía que habían unos cambios en mi cuerpo. Pero cuando me quita la otra bata, se echaba para atrás y se negaba. Me parece que veo el rostro de mi madre.
con el dolor que ella me miraba. Y cuando me metió a la tina a bañarme, según me bañaba, decía: Señor, yo parí un varón porque estoy bañando el cuerpo de una mujer. Y me cayeron 2 lágrimas sobre mi pecho, y aquellas lágrimas fueron como puñaladas en mi corazón. Entonces entendí por primera vez que el causante de aquel dolor, de aquellas lágrimas y de aquel sufrimiento era yo. Y quise pedirle perdón a mi madre, pero no pude. Porque mi orgullo era más fuerte. Le pedí que me dejara tendido en la cama y me repitió las palabras del día anterior. Me dijo: es semana de oración en la iglesia y me voy al culto de oración, porque el Dios al cual yo le sirvo es primero que tú. Y cuando se iba a ir, le dije: mami, yo quiero que oren por mí en la iglesia, porque yo sé que los aleluyas tienen poder. Y mi madre salió bien contenta, porque yo había pedido la oración. Y cuando llegó a la puerta de la iglesia le gritó: pastor, mi hijo que es homosexual vino de Nueva York, se me está muriendo y me ha pedido que oren por él aquí en la iglesia, porque él sabe que los aleluyas tenemos poder. Y a las 9 de la noche el pastor mandó a poner la congregación en pie y le dijo: hermanos, no voy a exponer la amonestación que traje, vamos a orar por Miguel, no por Vicky, sino por Miguel. Por el hermano Miguel, por fe, porque esto es por fe. Y comenzó a orar. Y al terminar dijo: Señor, ahora revélate a la vida de Miguel. Yo estaba muy profundamente dormido en casa. La casa estaba totalmente oscura y yo estaba solo, profundamente dormido. Cuando desperté, porque escuché una voz que me llamó por mi nombre y me dijo: Miguel. Y yo quedé despierto. Usted sabe que cuando usted está muy profundamente dormido, alguien lo despierta, usted se sobresalta. Y yo me preguntaba: ¿pero quién me llama por mi nombre? Si a mí nadie me conoce por mi nombre en este lugar. Todo el mundo me conoce como Verónica Michelle de Jesús. Y aquella voz volvió a hablarme y me dijo: pero yo te conozco, porque yo soy Jesús y vengo a transformar tu vida. Yo estaba acostado de frente a la pared y comencé a llorar y a llorar y a llorar, cuando aquella voz volvió a hablarme y me dijo: ahora mírame. Cuando me viré del otro lado, veo que de la pared venía un personaje hacia mí. Traía una ropa blanca, un cinturón en oro que le arropaba todo el pecho. Y yo miraba a aquel personaje que caminaba hacia mí y miraba sus pies, y sus pies quedaban como a 4 pulgadas del piso. Y yo comencé a querer mirar a ese personaje, pero a medida que iba levantando la vista, era tanta la claridad que yo no podía resistir. Llegué como hasta esta área. Cuando quise verle la cara, no pude, porque había una nube que se la tapaba. Y de aquella nube salían rayos que iluminaban todo aquel cuarto. Y aquel personaje caminaba hacia mí, me tendía las manos y me decía: tú ves estas heridas, yo las sufrí por ti en la cruz del Calvario.
ven a mí. Y yo le pregunté, pero Señor, ¿cómo es posible que tú me ames a mí? ¿No ves la condición en que me encuentro? Y aquel personaje me dijo, no importa la condición, no importa la necesidad, no importa la enfermedad, porque yo voy a transformar tu vida. Le dije, permite que yo pueda morir en los brazos de mi madre. Y en aquel momento sentí la cerradura de la puerta. Le grité, mami, avanza, porque quiero morir en tus brazos. Cuando mi madre llegó a la puerta del cuarto quiso entrar, pero cuando quiso entrar el poder de Dios no le permitía entrar. Y mi madre me pregunta, mi hijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, mami, que quiero aceptar a Cristo. Y ella me dijo, ¿qué? Y comenzó a correr por toda la casa. Ella se reía, ella lloraba, ella gritaba, ella alababa a Dios, porque había transformado a su hijo. Entonces llegó corriendo donde mí, se sentó en la orilla de la cama, me acostó sobre sus piernas, me pegaba contra su pecho, me abrazaba, me besaba, me pasaba la mano por la cabeza y me dijo, mi hijo, repite conmigo esta oración. Y por primera vez hablé con Dios. Le dije, Señor, desde los 5 años no pasa un día en mi vida que no recuerde aquel día que fui violado. Le dije, Señor, perdóname, pero enséñame a perdonar a los que me hicieron daño. Y en aquel momento fui libre, para la gloria de Dios. Entonces cerré mis ojos y entré como en un éxtasis, como si hubiera muerto. Me doy cuenta de que mi madre está llorando sobre mí, de que ahí está tendido mi cuerpo. Veo a mi padrastro, mis hermanos, los vecinos, la familia, mi padrastro hablando por teléfono, llamando a la policía. Y yo subía lentamente hacia un lugar oscuro. Cuando miré hacia arriba veía el zinc de la casa. Seguía subiendo bien lentamente. Escuchaba a mi madre que decía, Señor, te doy gracias, porque aunque no voy a tener más a mi hijo conmigo, sé que tú te lo has llevado salvo. Y yo le decía, mami, no, yo estoy aquí. Pero mi madre no me escuchaba. Mis labios no se movieron. Entonces entendí lo que estaba sucediendo. Vuelvo y miro arriba y veo que se abre un túnel enorme, oscuro. Comencé a subir por aquel túnel a una velocidad terrible, como si cayera por un abismo. Pero en medio de aquella oscuridad aparecieron 2 manos. Y una de aquellas manos me daba como una espada que brillaba en mi cuerpo. Y según me daba salían manchas y manchas. Y cada una tenía un nombre. Una era homosexualismo, la otra era vanidad, odio, lujuria, rencor, raíces de amargura. Y una vez que salieron todos aquellos demonios, aquellas 2 manos los tomaron y se desintegraron. Entonces escuché aquella voz que me dijo, ahora vámonos. Y yo le dije, Señor, no, dame una oportunidad.
y yo le voy a contar al mundo lo que tú has hecho conmigo. Por eso estoy aquí en esta hora. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso la gente me pregunta: Miguel, ¿no te da vergüenza decir lo que tú eras? No. Cuando yo me vestía de mujer, no me daba vergüenza. Hoy no me da vergüenza decir que Cristo ha transformado mi vida. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Alguien me preguntó: pero Miguel, ¿dónde están las curvas que tenías? Cuando abro los ojos, si grandes los abrí yo, más grandes los abrió mi madre. Y me preguntó: mi hijo, ¿cómo tú te sientes? Y yo, sin pensarlo, le dije: mami, por primera vez te puedo decir que me siento ser un hombre en todo el sentido de la palabra. Nos abrazamos, lloramos, nos pedimos perdón. Y de momento comienzo a sentir que algo dentro de mí caminaba y me quemaba por dentro. Comienzo a botar pus y sangre por todos mis poros. Se dañó la almohada, la sábana, el matre, pero todo el silicón que yo tenía en mi cuerpo, que hoy pudiera ser un cáncer, Cristo lo había sacado. Volví a ser el muchachito que era de 84 libras. Ahora peso el doble y un poquito más. Pues me como hasta las piedras. Pero, amados hermanos, gloria al Señor. Y mis hermanos querían entrar al cuarto y mi mamá no los permitía entrar, porque estaban viendo un milagro creativo frente a sus ojos. ¿Y quién se puede resistir a eso? Nadie. Entonces, amados hermanos, aleluya, una vez termina de suceder esto en mi cuerpo, comienzo a sentir que me picaban las piernas, el pecho, las manos, la cara, y cuando me toqué a la cara, me habían nacido las cejas, el bigote y la barba. Cristo me había transformado. Entonces, ahí mis hermanos se rindieron al Señor. Fue una experiencia maravillosa, hermanos. Que a veces me preguntan: ¿pero por qué tú lloras, Miguel? Es que vuelvo a vivir aquellos momentos, hermanos. Fue algo tan real en mi vida. Y me ministra de una forma tremenda. Me da fuerza para continuar, para seguir, no importa lo que venga, hermanos. Porque esto no es del que comienza, esto es del que termina. Y yo quiero terminar en Cristo. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor. Mi madre y yo nos amanecimos aquella noche hablando. Y en la mañana le digo a mi madre: dile a don Alfredo, que era mi padrastro, que busque la tijera y venga acá. Entonces, le había pedido a mi madre que me hiciera una trenza. Ella hacía las trenzas chinas, las hacía preciosas. Le dije: hazme una trenza con el pelo. Y mi mamá se puso a hacerme la trenza. Y cuando terminó, yo le dije a mi padrastro: corte. Mi padrastro me dijo: pero esto es en serio. Claro que es en serio. Por ahí mismo me llevaron para que me arreglaran el cabello. Gloria al Señor. Y yo quería ir a la iglesia. Ese día yo sabía que había culto en la iglesia. Era culto de oración.
Y yo quería ir porque yo quería que todo el mundo supiera lo que Cristo había hecho conmigo. Y mis hermanos habían comentado en el bus escolar lo que había sucedido con Vicky. Si usted quiere que alguien se entere de algo, que su hijo lo diga en el bus escolar, porque es mejor que la comáis. Entonces yo tengo un hermano que si usted lo ve por ahí en la calle, a lo mejor lo saluda pensando que soy yo. Lo único que yo tengo los ojos verdes y mi hermano los tiene azul. Pero de la misma talla, nos parecemos muchísimo y no somos gemelos. Yo soy 2 años mayor que él. Pero éramos de la misma talla. Y yo decía, mami, yo quiero ir a la iglesia. Y un desespero por ir a la iglesia. Y cuando mi hermano llegó de la escuela, me dijo, mami, que tú quieres ir a la iglesia. Y yo le dije, sí, pero yo no tengo ropa de hombre. O sea, mi ropa toda era de mujer. Y al rato aparece mi hermano, sacó toda su ropa y llegó donde mí y me dice, mira, Miguel, yo no tengo nada para darte, pero vamos a hacer algo. Un pantalón para ti, uno para mí. Una camisa para ti, otra para mí. Zapatos, medias, hasta una corbata. Y por primera vez yo me puse ropa de hombre. Cuando llegué a la iglesia, era como si yo hubiera hecho una entrada triunfal, no sé a dónde, porque no me lo puedo explicar. Pero aunque era culto de oración y culto de niños, a los cultos de los niños casi nadie va. No sé por qué. Porque ahí lo que hay es inocencia. Ahí lo que hay es pureza. Pero la iglesia no cabía un alma. Los que no estaban adentro estaban por las ventanas y las puertas. Porque en Puerto Rico hay mucho avericurioso. Yo representado que hay en Puerto Rico. Gloria al Señor. Y entre las personas que estaban en las ventanas, habían 2 amigas mías que eran hermanas. Y fueron las 2 que me enseñaron a maquillarme y a vestirme de mujer. Y una de ellas le dice a la otra, oye, a mí me dijeron que Vicky está aquí y yo no la veo. Y yo me puse de pie y dije, gracias Señor, porque me has transformado y la gente no me reconoce. Cuando mis 2 amigas me vieron, se abrieron camino y llegaron al altar. El pastor no llegó a exponer la amonestación. Le preguntaron, don Wilfredo, ¿qué pasó con Vicky? Y el pastor le dijo, ya no es Vicky, ahora es Miguel, un hombre transformado por el poder de Dios. Y le dijeron al pastor, si Cristo transformó a Vicky, me puede transformar a mí. Aquella noche se convierte en 33 almas para la gloria del Señor. Fueron las primeras almas que me gané para Cristo. Entonces, gloria al Señor, pasa, y ahora voy a resumir en unos 5 minutos. Pasa lo que menos yo esperaba. Voy a una campaña al aire libre donde había muchas iglesias y esta campaña era en el parque
al lado de la casa donde yo me criaba con mis padres. Cuando yo llego allí, me iban a hacer una entrevista. Yo tenía 3 semanas de convertido. Y desde que llego veo una joven que camina de lado a lado. Aquella joven cantaba hermoso. Aquella joven le buscaba silla a los ancianos. Era capitana de los ujieres de la campaña. Aquella trigueñita de ojos verdes me gustó. Bueno, tenía que gustarme. Porque Cristo me había transformado. Y yo dije, Señor, yo no me voy de aquí sin atacarla. Yo no la sé enamorar, pero tú me vas a enseñar. Y si no me la enamoras tú, conmigo no hay problema. Pero yo no me voy de aquí sin hablar con esta joven. Y aquel culto ha sido el más largo que yo he estado en mi vida. Pero cuando termino camino hacia ella, voy y le doy la mano, y cuando le dije, Dios te bendiga, escuché una voz que ya yo conocía, que me dijo, ella va a ser tu compañera. Y la veo a ella hablando sola. Y mi hermana me dice, la pobre es loca. Ya no. Ella estaba cantando, canta hermoso. Era que una voz le había dicho a ella, este es el hombre que yo tengo para ti. Y ella le dijo, Señor, no, dame cualquier cosa, menos ese hombre. Y aquella voz le decía, este es el hombre que yo tengo para ti. Pero Señor, tú conoces el pasado de ese hombre mejor que nadie. Y Dios no trató más con ella. Pero ella padecía de miopía avanzada y se estaba quedando ciega totalmente, ya no había remedio. Cuando iba camino a su casa con sus padres, se quitó los lentes porque comenzó a botar porquería por los ojos. No podía ver con los lentes. Entonces cuando se los quitó, vio perfectamente. Cristo la había sanado para que me viera bien. ¿Cuántos le dan la gloria? Para que viera que ya no hay curvas, ahora hay tremenda montaña. Pero Cristo lo había hecho. Cristo había llegado. Cristo se estaba glorificando. Entonces ella le dijo, Señor, si este es el hombre que tú tienes para mí, pon amor en mi corazón desde este momento para él y háblale a mis padres. A las 2 semanas, en un retiro que habían de varias iglesias, Dios le habla audible a mi pastor, al pastor de ella, a mi madre, a mi padrastro, a sus padres, y les dice, es mi plan, porque grandes cosas quiero hacer con ellos. No había duda. Bueno, hermano, no había duda, y yo lo cogí tan en serio que a los 4 meses la comprometí. Alaba. A los 11 meses nos casamos. Y la gente le decía a mi suegro, ustedes están locos. ¿Cómo ustedes van a poner una muchacha nacida y criada en el evangelio en las manos de un hombre con un pasado como el de él? Y mi suegro le decía, porque yo le creo a Dios. Nos casamos y vimos la gloria de Dios. Entonces, no podemos tener hijos. Dicen los médicos, ella nació con deficiencias hormonales y los médicos le decían continuamente a sus padres, cuando sea adulta no va a poder tener hijos, por el tratamiento que le damos va a matar su sistema reproductivo. Pero al mes de habernos casado, un médico me dijo, Mari está embarazada.
Pasaron otras cosas que simplemente no voy a contar en esta ocasión. Gloria al Señor, en una próxima. Pero amados hermanos, a raíz de un fuego que hubo en la fábrica de mis suegros, donde la hija de mi cuñada muere en ese fuego, lo único que encontramos de la niña fue su cabeza. Fue algo terrible, pero es lo que Dios usó para sacarme a mí de Puerto Rico, y voy a vivir a Chicago. Y a los 3 meses de estar en Chicago, me descubren 3 tumores cancerosos en los intestinos y me dan 2 años de vida. Pero un día mi hija mayor ya tenía 3 años y unos meses, oró por mí y el Señor me sana. A raíz de esto, mi pastor, como yo llevaba apenas 3 o 4 meses en la iglesia, yo nunca le había contado nada de mi pasado. Mi pastor me dice: quiero que testifiques, porque ya los médicos han certificado que donde estaban los 3 tumores hay 3 cicatrices. Cristo te ha sanado, yo quiero que testifiques. Y cuando yo comienzo a testificar, siento en mi corazón mostrar las fotos que yo mostré aquí. Y cuando muestro las fotos, mi pastor se quedó con la boca. No la podía cerrar. Los hermanos, sorprendidos. Pero estábamos en una calle donde había mucho adicto a drogas, prostitutas. Y como era tiempo de invierno, cuando sentían mucho frío, se sentaban al final, se calentaban y luego se iban. Pero en esta vez entran, se quedan. Venían otros a buscar a los que estaban adentro y se quedaban. Entraron 17. Cuando yo estoy testificando como 20 minutos, gloria al Señor, escucho aquella voz que me dice: así te quiero, contando al mundo lo que yo he hecho contigo. Entonces le dije en mi mente: Señor, si eres tú quien me estás llamando, las 17 almas que han entrado se tienen que convertir. Haga tratos con el Señor, hermano. Haga tratos con el Señor y usted va a ver la gloria de Dios. Entonces, cuando yo hice el llamado, pasaron los 17. Todavía perseveran para la gloria de Dios. Entonces, se graba un cassette de mi testimonio, 35 minutos. Había buen sonido, se grabó muy bien. Y el pastor dijo: hermano, es jueves, hay muchos hermanos, el 90% están trabajando. Pero cuéntele lo que ha pasado aquí esta noche. Y el domingo yo le voy a dar parte a Miguel para que diga algo. El domingo, cuando yo hablo al frente, el pastor dice: hermano, se grabó un cassette del testimonio de hermano Miguel, se lo vamos a dar a los hermanos que no vinieron. Pase por allí y lo busca. Y viene un hermano y dice: yo quiero 200. Y otro hermano: yo quiero 100. Y otro hermano: yo quiero tanto. Yo espérese un momento, pastor. Y le pedí el micrófono al pastor. Le dije: bueno, hermano, si ustedes quieren tanta cantidad, me supongo que es para regalar a la familia, amistades. Ok, vamos a hacer lo siguiente. No se les va a entregar hoy. Se va a ir a un estudio. Se va a masterizar. Se le va a poner una música de fondo. Y la otra semana usted lo puede tener. Se hace una carátula, aunque sea en blanco y negro, lo vamos a vender pro templo. Nos sorprendimos, porque se vendieron miles. Mi pastor el lunes me lleva a la reunión de pastores y cada pastor le pidió a mi pastor que yo estuviera en la iglesia contando mi testimonio. Mire cómo Dios obra. Entonces yo no sabía predicar, yo no había ido a instituto ni nada por el estilo, pero el pastor me decía: no te preocupes, yo preparo los bosquejos y tú los predicas.
Y así me mandaba a la iglesia, varón. Había iglesias que yo iba en un domingo a 5 iglesias, desde las 9 de la mañana, compartiendo la experiencia mía. Entonces veíamos las almas convirtiéndose. Esto fue tremendo, a tal extremo que a los 7 meses y medio, este cassette había llegado a Alaska, a Canadá, a Hawái, a New York, a Newark, New Jersey, bueno, Pensilvania, la Florida, Atlanta, Georgia. Y me llaman de la ciudad de Nueva York para que vaya a dar mi primera campaña de 4 días. Y voy a dar la campaña con el permiso de mi pastor. Cuando llego a dar la campaña, me sorprendo, porque la campaña era en el mismo nightclub donde yo actuaba como artista exclusiva. Porque a los dueños del nightclub alguien les regala un cassette de mi testimonio, se convierten a Cristo y donaron el nightclub para un templo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Cuando regreso del viaje, mi hija siempre corría para donde mí. Y yo vi que no llegó y le pregunto a mi esposa, y la nena me dice, está durmiendo. Cuando voy al cuarto para darle un beso, la encuentro hincada frente a la cama. Y la nena oraba. Le decía, Señor, dame una hermanita. Y yo la tomé en mi brazo y le dije, mi amor, tú eres un milagro. Tu madre no puede tener hijos, tu madre es estéril. Y la niña me entendió lo que yo le dije. Se me quedó mirando muy seria y me dijo, yo te reprendo. Y en sus palabras me dijo, oré por ti. Dios te sanó. Yo sé que Dios me va a dar una hermanita. Y yo le dije, pues sigue orando. Y a los 2 años y medio después de haber grabado nuestro primer disco, que nos da a conocer en Centro Suramérica, Gloria al Señor, y Europa, con la alabanza Quisiera olvidar mi pasado. Entonces, vengo de unas entrevistas de la radio, ya vivíamos en Puerto Rico. Cuando llego a mi oficina, encuentro sobre el escritorio una cigüeña de juguete y un certificado médico. Mi esposa me anunciaba que estaba embarazada una vez más. Entonces nace Rayito de Sol. Y cuando Rayito cumplió 3 años, un día me dijo, papi, tata oró por mí, Dios me trajo. Yo voy a orar para que Dios me dé otra hermanita. Y entonces, viviendo nosotros en Cleveland, Ohio, nace nuestra tercera hija. Y cuando esta cumplió 3 años me decía, yo quiero un varón. Yo le dije, yo no quiero más ninguno, contigo basta, porque es tremenda esa muchacha. Ya tiene 33 años, a la que Dios le ha dado 2 varones que me tienen loco. Uno tiene 11 y el otro tiene 9. Mi nieta mayor, por la gracia del Señor, pude entregarla hace 3 años en matrimonio. Me dio mi primera bisnieta y me acabo de enterar hace unas semanas que viene el segundo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Con esto termino. En el 89, Dios me llama al campo misionero, al país de Honduras. Para hacer la historia corta, al final llego a un basurero donde encuentro a 4 niños comiendo carne podrida de la basura.
Y Dios habla a mi corazón y me dice: quiero que le des de comer. No eran 4, eran 7 hermanitos. El padre le habían amputado las 2 piernas, una gangrena terrible, una infección severa. Se convierten a Cristo y le pregunto: ¿cuáles son sus primeras necesidades? Pensé que me iban a pedir medicina, ropa, comida, y me dijeron: una iglesia. Pero allí no se podía levantar una obra. Entonces me metí la mano al bolsillo y me quedaban $300. Se los di al hermano que nos llevó a aquel lugar y le dije: háganle una casita, aunque sea de 10 por 10, pero que estén dentro de una casita. Así lo hicieron, y cada 2 o 3 días iban a darle estudio bíblico porque se convirtieron a Cristo. A los 2 meses me llaman que él ha muerto. A los 6 meses me avisan que ella está muy grave. Ella tenía cáncer en el estómago. Llego a Honduras de emergencias y llego 5 minutos antes de que ella partiera para prometerle que me iba a hacer cargo de sus 7 hijos. Y ahí nace el ministerio Unidos por un Niño Internacional, o UPUN International. Nos dedicamos a buscar niños huérfanos, abandonados en las calles, a darles un desayuno, un almuerzo, una comida caliente, a matricularlos en la escuela y hacer todo lo que podamos hacer por ellos. Y pasa el huracán Mitch y me mata 17 niños. Eso fue en el 98. 2 miembros de nuestro ministerio, pero ahí continuábamos. Ahí es que yo enfermo del corazón, soy sometido a la operación de corazón abierto. Después de eso me han dado 8 infartos y me han operado 8 veces más. Me han puesto 3 marcapasos en el cuerpo, pero salgo de un hospital para montarme en un avión y ir a predicar a Cristo, porque mis niños tienen que comer. Entonces, ¿se acuerdan aquellos 4 niños? Ellos 4 y sus 3 hermanitos están dentro del grupo de los 26 que se nos han graduado de la universidad. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Nosotros estamos aquí de pasada, salimos para Guatemala y Honduras, ahora el día 5 de este próximo mes. Así que oren por nosotros. Nosotros no trabajamos secularmente, sino salimos a ministrar y a predicar. No tenemos cómo suplir las necesidades de nuestros niños, porque yo no dependo absolutamente de ninguna organización. Pero sí quiero decirles, mis discos, lamentablemente hoy hubiera querido cantar mucho mejor que lo que lo hice, pero mis discos no se consiguen en las plataformas, ni en librerías cristianas, ni nada por el estilo, porque yo no grabo para hacer dinero, yo no grabo para competir con nadie, yo grabo para darle de comer a mis niños. Yo tengo aquí, si el pastor me lo permite, yo tengo aquí un paquete. En este paquete están 3 de mis grabaciones junto a mi esposa. En esta canto yo solo, aunque ella me hace coros. Y este es el DVD de mi testimonio. Aquí sí está la historia completa. Ahí usted va a escuchar de qué yo enfermé, cómo nació mi hija, porque mi hija es un milagro, gloria al Señor, y otras cosas y otros detalles que yo no di, ahí están. Lo que usted paga por esto
Con ese dinero usted le está dando de comer a un niño en Centroamérica por un mes. Tómenlo en consideración. Creo que me quedan como unos 10 o 15 por ahí. Y ya nos vamos. Gloria al Señor. Pero tómenlo en consideración. Y si alguien quisiera ayudarnos para el viaje que tenemos 30 cajas que vamos a llevar de ropa. Y cada caja tengo que pagarle a la línea aérea $75. Y quiere ayudarnos con ¿verdad? Con este propósito, siéntase libre. Pero no lo haga, si tiene que hacer un cheque, no lo haga a nombre mío. Hágalo a nombre de UPUN International. Porque esto no es para mí, eso es para el ministerio y para los niños. Así que, amados hermanos, póngase de pie. ¿Cuántos se han gozado? Yo estoy seguro que alguno hubiera querido que yo siguiera contando y se quedaban ahí tranquilos. Pero yo entiendo y reconozco que el tiempo ha avanzado. Además, yo voy a estar más tarde predicando otra vez. Así que, aquí mismo es, ¿verdad? Con otro pastor. Gloria al Señor. Así que si usted y el pastor le da el visto bueno, usted quisiera que algún familiar, algún amigo escuchara esta historia, yo voy a estar otra vez aquí a las 5. ¿4 o 5? Sí, ok. Gloria al Señor. Pero yo no me quiero ir de aquí sin hacer una oración. Amén. Un llamado. Y luego de que yo ore por ustedes, ustedes van a orar por mí junto al pastor y su esposa. Amén. Yo pregunto en esta hora, ¿hay algún amigo que nos visita en este día y no le sirve a Dios? Levante su mano. Dios te bendiga. Amén. ¿Hay alguna otra vida que no le sirve a Dios como nosotros le servimos? Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, joven. Gloria al Señor. ¿Hay alguna persona, escuche bien, que conoció al Señor y se fue de vacaciones? Sí, porque el que se va de vacaciones tiene que regresar al trabajo, ¿verdad que sí? ¿Hay alguno? Levanta su mano, aquí estamos en familia, esto no duele. ¿Tú le sirves al Señor? No. Yo le pregunto a esta vida, a esta joven, ¿quieres aceptar a Cristo? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quieres darle una oportunidad al Señor? Dios. Santo es tu nombre, Señor. Lo único que Dios te va a hacer es bien. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres darle una oportunidad a Dios? Amén. ¿Quieres aceptar a Cristo? Ah, estás en vacaciones, pues vente. Hay trabajo aquí. Hay trabajo aquí. Oye, recibió el mensaje. Todo aquel que quiera tomar una decisión en esta hora, levante su mano al cielo. Escuche bien. ¿Hay algún hermano, alguna hermana que tenga un hijo, un hermano, un sobrino, un compañero de trabajo, un vecino o un amigo? ¿Usted cree que Dios puede transformar? Pase al altar. Sea punto de contacto para que Dios transforme esa vida. Y ya nos vamos.